Ya, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, yo quería presentarles un tema que considero que es muy relevante para los futuros ingenieros hidráulicos y los que se dedican al agua, o que aún no saben que se van a dedicar al agua, puede que después les ocurra. Se trata de la hidráulica y la interdisciplina. Ya, yo soy ingeniero civil hidráulico de la Universidad de Chile y a lo largo de mi carrera he vivenciado distintas cosas a partir de mi disciplina que me gustaría compartir con ustedes para que conozcan un poco más de aquello que no se aprende durante la formación. Entonces yo tengo algunas preguntas que las planteo nomás, ya las iniciales. Eh, ¿Qué es un ingeniero hidráulico? ¿Ya? ¿Qué es un ingeniero hidráulico? ¿O qué sabe de base? ¿Qué le enseñan? ¿O cuáles son los conocimientos con los que tú empiezas tu carrera? ¿O que vas a ir desarrollando dentro de la disciplina? Y aquí puse algunas cosas: mecánica de fluidos, hidráulica, diseño de obras hidráulicas, pues hidrología, hidrodinámica, transporte de sedimentos, calidad de agua, ingeniería marítima, eh, esto ya sea a través de cursos en la universidad o que durante tu ejercicio profesional te vayas encontrando con estos temas y tengas que estudiarlos, ¿ya? Desde la visión del ingeniero civil. En el caso de Chile, ¿cómo se llega a ser ingeniero hidráulico? Porque ingeniero hidráulico es algo que es muy específico. ¿Ya? Cuando tú cuentas que eres ingeniero hidráulico, comienzan las dudas. ¿Qué significa esto? Eh, Se puede llegar de distintas maneras a ejercer esta especialidad en Chile. Una puede ser porque en la universidad que te tocó estudiar se dispone de un programa específico de ingeniería hidráulica. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile es hidráulica, sanitaria y ambiental, es una mención, ya no forma parte del título. En otras universidades no está esa especialidad, pero con las bases es cuando te enseñan mecánica de fluidos y otros conceptos, tú después durante tu ejercicio laboral te puedes ir especializando y vas aprendiendo y finalmente te puedes autodenominar ingeniero hidráulico si te dedicas hasta el agua, ¿ya? ¿En qué trabaja el ingeniero hidráulico? En el agua, ¿verdad? En el agua. Entonces acá yo puse una figura que es la cuenca hidrográfica. Esto lo saqué de los documentos de escenarios hídricos 2030 que yo los animo a buscar y a ver todo lo que se ha desarrollado en eso por la Fundación Chile, en escenarios hídricos, y el ingeniero hidráulico trabaja con esto que se ve aquí, con la cuenca o lo que está dentro de la cuenca, ¿ya? Y cada cuenca es única, donde hay distintas características hidrológicas, tienen distinta hidrogeología, eh, distintos sistemas ambientales, la economía es distinta en cada cuenca, las culturas de quienes habitan esa cuenca también son distintas unas y otras, y esto finalmente es una división geográfica, una divisoria de aguas, ya es una unidad territorial, pero que tiene mucha complejidad adentro. Entonces, si tú eres ingeniero hidráulico o tú te dedicas al agua, así como el agua interactúa con las montañas, interactúa con las ciudades, forma parte de lo que se requiere para la vida, para los sistemas, para la producción, para todo eso, tú también como ingeniero vas a tener las mismas interacciones que tiene el agua, porque lo bonito de esta carrera es que tú estás trabajando con algo que es dinámico y algo tan fundamental como son nuestros recursos hídricos. Entonces, el uso del agua y la infraestructura que se instala, eh, todo lo que nosotros decidimos hacer
determina cuál es el problema que vamos a resolver, o cómo vamos a enfrentarlo, o qué vamos a mirar. Y en este caso, hay distintos usos. Por ejemplo, aquí yo puse algunos, ¿ya? Que se me vinieron a la mente cuando estaba haciendo este texto, donde está el riego, turismo, consumo humano, industria, energía, minería, servicios ambientales. ¿Ya? Cada una de estas cosas que yo puse acá, que yo creo que me quedé corta, tiene sus temas particulares. Entonces, ¿qué pasa? Que con el riego, en el riego hay personas que riegan, hay personas, hay campesinos, hay industrias que riegan, y el riego requiere saber, no sé, necesito saber cuánta agua necesito para regar, cuál es mi demanda, cómo voy a regar, cómo llevo el agua de la cual dispongo, a la cual tengo derecho, por ejemplo, porque en Chile existe los derechos de aprovechamiento de agua. Entonces, tú tienes un derecho en una fuente, y cómo llevas esa agua a la cual tú tienes derecho a ocuparla en el riego, por ejemplo. O el turismo. ¿Qué pasa con el turismo? Con unos cuerpos de agua, con lagos, con ríos, donde tiene que ser útil a esta actividad también económica, también, ¿ah? Donde también hay otros temas ahí. Y yo quiero resaltar la interacción con, no solo con las especialidades ligadas a la ingeniería, sino que con las otras especialidades, que siempre es muy importante tener esta amplitud de mente, ¿ah? En el consumo humano. O sea, toda la tragedia que hay detrás, por ejemplo, de la sequía de los últimos 12 años, y donde, por ejemplo, en la ciudad no nos damos cuenta eh, sobre la fuente de la cual estamos consumiendo, pero la gente que vive en zonas rurales sí lo está viviendo, y está viendo cómo el árbol se le seca, o cómo los cultivos también no tienen los mismos rendimientos, o cómo les está cambiando su vida, ¿ya? En la industria también hay procesos que requieren agua, entonces ahí es más clara, ¿cierta?, la interrelación con las otras especialidades de la ingeniería, para la producción o para el tipo de industria que sea, pero la industria ocupa agua que viene del sistema natural. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que esta agua sea bien aprovechada, que haya eficiencia en su uso y responsabilidad frente a este recurso? La energía, la producción de energía hidroeléctrica. La energía en Chile hay hartas plantas hidroeléctricas donde el consumo de agua o sea, no existe consumo de agua, se supone, porque es un uso no consultivo. ¿Qué quiere decir eso? Que viene el agua, genero, y después yo devuelvo esa agua al sistema, que puede ser reutilizada para riego, para consumo humano, para otras cosas. Y ese paso por la central también puede tener consecuencias, por ejemplo, en los sedimentos que vienen en el río, que lo que tú entregas no necesariamente es lo mismo que recibes. Entonces también ahí hay diseños, dónde se pone la central también es importante, porque tú estás interviniendo en un sistema natural, estás agregando, bueno, energía, pero también al poner una infraestructura tú pones riesgo, un riesgo que no estaba antes de poner esa infraestructura, ¿ya? En el tema minero, más que conocido, digamos, es que las mineras están instaladas, si bien no utilizan tanta agua para su producción, las fuentes de donde viene esa agua están en lugares donde hay poca agua, y donde, por ejemplo, hay comunidades, eh, comunidades que han vivido ahí desde siempre. Entonces, cuando empieza una explotación minera, está la pugna, ¿verdad?, de derecho. Entonces, en la medida que el ingeniero tiene conciencia de todo lo que implica el tomar sus decisiones, los proyectos siempre van a ser más aceptados, van a ser más
más adecuados al cuidado del medio ambiente. Va a haber una conversación, una cosa armónica, mientras más abierta sea la mente del profesional, mejor se va a desarrollar el país y mejor vamos a convivir. Ese es como un mensaje el de fondo, digamos. Nosotros con nuestra intervención, cuando decidimos poblar al lado de un río o cerca de una quebrada o hacer no sé, un proyecto inmobiliario o queremos instalar un sistema una industria o queremos poner una desaladora o bueno, la decisión que queramos tomar siempre va a estar afectando al ciclo natural del agua. ¿Ya? En el ciclo natural del agua eh, llueve y llega el agua de alguna manera al mar, ¿verdad? Ese río lleva sedimentos, alimenta las playas, ese sedimento. Hay un equilibrio natural donde la biota y donde la flora, eh, todo está como debe ser. Cuando llegamos nosotros a intervenir, lo cambiamos. Y al cambiarlo, debemos conocer muy bien dónde estamos interviniendo, tanto los sistemas humanos como los sistemas naturales. Y tenemos que saber también a quién preguntarle cuando no sabemos. Porque, bueno, ahora las generaciones más jóvenes tienen mucho más conciencia de esto, pero el ingeniero en general antiguamente no manejaba todas estas variables. Y cada vez se ve más necesidad y se valora más la, la interdisciplina y la capacidad de ver eso y las habilidades blandas de los ingenieros. Eso es algo que cada vez es más valorado, incluso más que el conocimiento muchas veces, porque el conocimiento está ahí y entre personas que tienen el mismo conocimiento, quien destaca es quien ve más allá. Algunos temas relacionados con las preguntas que les hacía antes. Por ejemplo, para que se vayan haciendo una idea con quién hay que hablar o a quién preguntarle o qué aspectos considerar. Por ejemplo, en el recurso hídrico, ¿cómo se cuantifica? ¿Cómo se prorratea? Si nosotros hablamos de metros cúbicos por segundo, que eso sería caudal, cierto volumen por tiempo, o litros por segundo, depende si estás hablando desde el sector sanitario, desde el sector, no sé, del sector hidroeléctrico, hay distintos lenguajes. Por ejemplo, para riego, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene una misma fuente para varios usuarios. ¿Cómo se prorratea? El prorrateo quiere decir cómo se divide el agua que viene de una fuente hacia los distintos usuarios, según el derecho de aprovechamiento que tienen. Existen en algunos lugares acciones, que le llaman acciones, que son como porcentajes del agua, pero ¿de qué agua? Del caudal medio, entonces hay muchas cosas que es difícil definir si no se tiene esta capacidad de diálogo y de comprensión. Y estas acciones muchas veces no está claro, no hay, todavía no hemos tenido la capacidad de tener una claridad, porque hay en distintos territorios se define de distintas maneras el prorrateo. Entonces, no hay una base de datos de todo Chile, por ejemplo, que donde tú puedas tener claridad de los litros por segundo que se están consumiendo. Con ese tipo de cosas uno se encuentra. ¿Ah? O cómo se comprende esto, cómo dialoga la industria, cómo dialoga con los regantes, cómo dialoga con las sanitarias y con la vida en la cuenca. Si eso es, las demandas, cómo se definen,
Ya, si yo, o sea, aquí no hay una, en este país no se dice, bueno, se van a plantar papas el próximo año, y el año subsiguiente se van a plantar, no sé, arándanos. No, es el mercado el que va definiendo eso. Entonces, cada cultivo tiene una demanda distinta, tiene un consumo de agua distinto. Entonces, para hacer proyecciones, ahí es muy difícil definir cómo se va a comportar el mercado agrícola, por ejemplo. O si se van a traspasar derechos para otro uso también. No se sabe. Entonces hay que tener el manejo de esos escenarios que forman parte también del estudio de cada proyecto que se haga, por ejemplo, en la cuenca. ¿Ya? Hay otros temas de infraestructura. La infraestructura, si yo pongo, ya lo mencioné anteriormente, un embalse, ¿cómo afecta el ciclo natural? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace el embalse cuando está instalado en el río y corta la alimentación de los sedimentos hacia la playa? ¿Cómo hago para que esa alimentación o ese traspaso de sedimentos, o qué obra hago para que se pueda mantener un equilibrio en el río sedimentológico que, que lleva años, digamos, recomponerse? O la extracción de áridos. ¿Ah? Aquí si está el mercado de inmobiliario, que es tan fuerte, siempre tiene demanda de áridos. Por lo tanto, hay eh, mucha extracción legal e ilegal, que no sabemos, por ejemplo, si se extrae en un lugar del río, hacia dónde va a afectar esto, porque siempre los ríos tienden a reequilibrarse. Entonces, si yo estoy extrayendo áridos permanentemente, el río nunca llega a ese equilibrio y afecta también a otros usuarios. Porque si baja el nivel del agua y yo tengo alguna bocatoma, por ejemplo, para riego, puedo estar afectando al otro, porque yo estoy actuando en una cuenca. Y en la cuenca eh, están obligados todos, cuando estamos hablando de agua, a ponerse de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos. ¿Ya? Eh, ¿Cómo nos ordenamos territorialmente? ¿Qué pasa con nuestros instrumentos de ordenamiento territorial? ¿Considera las amenazas, por ejemplo, de los eventos hidrometeorológicos? eh, ¿Tenemos información suficiente, estadística, por ejemplo, del agua que cae, de las crecidas que hay, de los grandes eventos, de los aluviones? ¿Cuál es el volumen? ¿En cuánto tiempo pasa ese volumen? ¿Hacia dónde afecta? Eh, no tenemos suficiente instrumentación, aunque tenemos bastante, se han hecho bastantes esfuerzos en Chile, pero no siempre es suficiente, siempre se necesita más. Y ocupamos nuestra tecnología, o sea, y ocupar nuevas tecnologías que sean más eficientes desde el punto de vista del costo, porque sin información tampoco podemos cuantificar, por ejemplo, el agua como recurso hídrico, como para consumo, o estimar cuán frecuentes van a ser los eventos máximos y cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar, por ejemplo, para sistemas de alerta temprana y que los ciudadanos estén plenamente conscientes de a qué están expuestos. Y ahora está el cambio climático. El cambio climático ha cambiado nuestra forma de ver incluso la hidrología. El cambio climático nos plantea muchísimas cosas de toda índole, pero en el campo de la hidráulica y de la hidrología nos cambia la manera de ver, de cómo estimar y cómo prever eventos, porque ya se está comportando de otra manera los sistemas, donde tenemos, si bien la tendencia dice que tenemos menos agua, porque llueve menos, pero cuando llueve, llueve más intenso.
y llueve con una línea de nieve más alta. Entonces, hay caudales máximos que son mayores, donde pueden traer más sedimentos y donde puede estar más amenazada la población, distintas poblaciones, y por lo tanto más vulnerables. Entonces, en la medida que conozcamos esas amenazas, podemos enfrentar esa vulnerabilidad a la cual estamos expuestos. También, ¿cómo vamos a considerar las nuevas obras? Cuando tú pones una obra de protección, eh, en un río, por ejemplo, en una ribera, para que no se salga, tú ahí estás generando, también estás afectando a la población, porque no necesariamente eh, ese lugar va a seguir tal cual y más seguro, sino que al sentir más seguridad, que puede ser un poco una sensación de seguridad por haber una protección, puede que más población se instale ahí mismo al lado. Entonces, cuando haya un evento mayor a la seguridad que tú le diste a esa obra, hay más gente que está bajo esa amenaza. Entonces, eh, todas las decisiones que se tomen tienen otras implicancias, y esas implicancias hay que tenerlas claras. Eh, Respecto al cambio climático, el hidráulico no se dedica a la climatología, pero tiene que saber cuál es el lenguaje que se ocupa ahí. Hay que conocer distintos lenguajes. Entonces, las medidas que se han visto últimamente que tienen mayor éxito para enfrentar toda esta problemática a la que nos vemos expuestos, son mezclas, no es solo infraestructura, la gestión. Se ha visto que si se mejora la gestión del agua, escenarios hídricos, ahí estuvo haciendo un trabajo de años, eh, ya nos vamos a ahorrar mucho en infraestructura, porque la infraestructura requiere de muchos recursos. La gestión requiere de ponerse de acuerdo. Y el ponerse de acuerdo es costoso porque es difícil, pero no nos queda otra. Y la educación. Si se mezclan estas tres medidas, eh, vamos por un camino que es mucho más esperanzador para nuestro país. Bueno, y para otros países de Latinoamérica también. Y aquí pongo una palabra que no la voy a desarrollar, pero es una nueva tendencia que lleva menos de 10 años, que es la sociohidrología, donde se estudia la coevolución entre sistemas acuáticos y sistemas humanos. ¿Qué quiere decir? Que las decisiones que toman las personas, de dónde van a habitar, eh, influye también en el sistema acuático. El sistema acuático se va desarrollando también según las decisiones que tomen los humanos. Ahora quizás vamos a comenzar a ver en los próximos años migraciones de población hacia el sur de Chile, eh, por causa de la sequía. Eso también va a generar otras cosas, va a generar otros usos de suelo, va a generar, por lo tanto, un cambio en las correntías, va a generar que suelos que van a producir ya no que van a producir alimentos, por ejemplo, ya no van a servir para otras cosas que tenían destino anteriormente. Entonces, destino natural, a eso me refiero. Y esa es la problemática. Yo les les propuse este tema para transmitirle lo bello que es esta carrera. Es bella, ¿por qué? Porque es tan dinámica, eh, tú puedes elegir tantas cosas, irte por tantos caminos, que, que les quería mostrar eh, en amplio, este tema. Y espero que lo hayan disfrutado y que los motive para buscar más información, para ver cómo se puede tener una carrera de este tipo. Ya voy terminando, pero
Les invito, bueno, si me quieren me escriben, les voy a mandar el correo electrónico a través de los organizadores, y bueno, y les deseo mucho éxito en su congreso. Felicitaciones.